Donceles 104. Esta es la casa del Colegio Nacional, centro de reunión de los científicos, artistas y literatos más destacados de nuestro país. Ser uno de sus miembros es la máxima condecoración que se le puede dar a un académico. Y entre los 15 fundadores que tuvo allá en el lejano 1943, hay personajes que reconocerás fácilmente, como es el caso de Diego Rivera, José Clemente Orozco, Vasconcelos y Carlos Chávez. Yo soy Ana Peiro y me da muchísimo gusto darte la bienvenida a Rubik, la revista de divulgación del Colegio Nacional. Rubik, la revista de divulgación del Colegio Nacional, es un espacio creado para sorprenderte con el lado B de las historias, los perfiles y la oferta cultural de una institución interesada en compartirte toda la sabiduría que genera diariamente. ¿Qué te parece si nos hacemos amigos en Facebook y Twitter? Búscanos como colegionacional.mx y @colegional_mx. Yo sé que este bello edificio donde nos encontramos fue convento, escuela para ciegos, Suprema Corte y que se remodeló para convertirse en esta belleza. Pero, ¿qué tanto conoce la gente sobre el Colegio Nacional? No, ubico el Colegio México, que está a un lado de la Pedagógica Nacional, pero... Bueno, yo lo que he visto es que hacen como exposiciones y puedes entrar, la entrada también es gratuita, ¿no? A veces, y otras no me he fijado bien, pero creo que cobran a veces. Un poco creo que es donde hay como exposiciones, ¿no? Pero no he ido, la verdad, andamos ahora escuchado un poco de él, pero no. La educación en México realmente es muy baja y la calidad también. Y sí hace falta lugares así para poder, pues, inculcarte un poquito más y aunque sea igual personas que no tengan conocimiento sobre ello, ir a un lugar donde puedas conocer algo más allá de lo que ves a lo mejor en la televisión o en los medios de difusión que hay. Y qué más, o bueno, es mejor que platicar con gente que sabe del tema y pues tener más información sobre algún tema en especial. Es un colegio, pero no, desconozco. La verdad, erraría si te digo una respuesta, no sé exactamente. Pienso que es una buena oportunidad para todas las personas que quieren especializarse o tomar ciertas clases de algunos temas y que qué mejor que profesionales hagan su trabajo, compartan su trabajo de manera gratuita. Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez es mejor conocido como Diego Rivera. El gran muralista mexicano que plasmó en su trabajo alto contenido social en diversos edificios públicos, incluso gubernamentales. Pertenece a la trinidad de los grandes muralistas mexicanos, junto a Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Rompe con la tradición académica y supo unir las corrientes vanguardistas europeas con la ideología revolucionaria y el arte prehispánico. Amante de las mujeres, estuvo casado 5 veces. Angelina Beloff, Guadalupe Marín, Frida Kahlo, con la que estuvo casado 2 veces, y Emma Hurtado. También tuvo más de 50 amantes registradas. Albert Einstein era su fan, e incluso llegaron a mandarse cartas. Diego Rivera es recordado como un gran muralista mexicano y un miembro del Colegio Nacional. Las drogas son estas sustancias psicoactivas que a la hora de consumirse ocasionan cambios en el cuerpo de las personas que las consumen
y estos cambios incluyen una situación o una experiencia de placer, porque las áreas en donde se ligan en el cerebro, que es donde hacen su mayor acción psicoactiva, son áreas que están relacionadas con otras conductas como el sexo, como la comida, esto que hace que las personas repitan. Entonces, cuando la persona las consume durante mucho tiempo, hace que su cerebro se acostumbre a ellas, a tener estas sustancias que se parecen a otras que tenemos internamente. Se generan estos cambios que hacen que esa sustancia se necesite, y entonces el cerebro la pide, la persona la consume y ha desarrollado una dependencia. Ahora, la mayor parte de los usuarios no son dependientes, les gusta por este factor de estimulación, y si no las consumen muy frecuentemente o en grandes cantidades pueden no desarrollar dependencia, y esto varía por tipo de sustancia. Hay sustancias que son más adictivas como la heroína y las que son menos adictivas como la marihuana, ¿no? Entonces tenemos esta gran gama de sustancias, unas son de origen natural y otras son de origen sintético, como las drogas de diseño, las metanfetaminas, el cristal, estas nuevas drogas que están ahora en el mercado. Empecé en la década de los 70 con este tema. Era un tema muy novedoso. En ese momento no existía mucha investigación al respecto. Se habían hecho algunas encuestas en escuelas, pero se sabía muy poco cómo estaba afectando el problema en el país. Era un tema que era importante investigar porque desde entonces pues, se tenía ya el problema de la producción de drogas, y aunque pues se sabía que la mayor parte de esta producción estaba siendo manejada para otros países, también teníamos que ver cómo se estaba quedando en el país. Posteriormente pues empezamos a desarrollar metodologías propias para los grupos específicos que teníamos en México, que después algunos otros países también los presentaron, como era todo el fenómeno de los niños en condiciones de calle, es decir, estos niños y adolescentes que trabajaban o vivían en las calles y que estaban teniendo un problema muy importante de abuso de inhalables. Nos preocupaba especialmente porque nosotros veíamos en estos niños un grandísimo deterioro, porque los modelos en animales no mostraban el mismo daño en el cerebro que nosotros estábamos viendo en la ejecución de estos niños, y entonces nos interesaba ver cuáles eran estos factores sociales que estaban incidiendo en esto y cómo podíamos trabajar con ellos para evitar que tuvieran este consumo. Y bueno, entender cuál era su motivación para consumir inhalables, cómo lo hacían. Pues encuentras cosas pues muy dolorosas del abandono en la que viven estos chicos, pero también encuentras factores increíbles de sobrevivencia, es decir, cómo estos chiquitos en esas condiciones tan complicadas, donde en esa época no había servicios para ellos, lograban sobrevivir y cómo suplían los valores familiares. Y nosotros encontrábamos, por ejemplo, que estos chiquitos tenían un valedor, que era un adolescente o un joven que los ayudaba, les enseñaba y los protegía, pero los niños eran los que conseguían dinero, porque cuando físicamente se veían adultos ya la población no los ayudaba, y entonces los niños conseguían el dinero, ayudaban a los grandes cuando los metían a la cárcel o cuando tenían algún problema, cuando los detenían ellos los ayudaban. Los niños cuidaban a las bebés de las chiquitas que se dedicaban al comercio sexual, mientras ellas estaban trabajando, y conformaban estas familias en situaciones de mucho dolor y algo que no debe de ocurrir, pero al mismo tiempo encontrabas estos valores de hermandad entre ellos, de colaboración entre ellos, de cosas que les permitían sobrevivir en estas condiciones complicadas. Y a partir de entender cómo estaban sobreviviendo, cómo vivían, pues hacer estas propuestas de cómo poderlos ayudar. La doctora Medina Mora fue de las primeras investigadoras en tratar de entender cómo se generaban las adicciones en nuestra población y cómo debemos combatirlas en México, país que por condiciones geográficas y climatológicas es lugar de producción, distribución y consumo. Si quieres opinar sobre el tema, nos puedes mandar un tuit a @colegional_mx. Toca hacer una brevísima pausa, pero te veo al regresar en Rubik. ¿Sabías que... ¿Sabes cuándo se creó el Colegio Nacional?
El Colegio Nacional fue creado por decreto presidencial de Manuel Ávila Camacho el 8 de abril de 1943. La llamaba yo la transformación científica de la medicina, y creo que el énfasis que se pone en la palabra ciencia es lo que nos permite explicar esta transformación, porque durante muchos años, desde los principios de la historia, la medicina se vio como una parte de la religión. Era fundamentalmente mágico-religiosa. Las enfermedades eran producto de castigos divinos por distintas violaciones de tabús o lo que fuera, pero no se consideraba que se debían a causas naturales. Solo en un lapso de alrededor de 700 años, del siglo V al siglo V antes de Cristo al segundo después de Cristo, hubo un surgimiento en Grecia que propuso una idea diferente. Dijo que la medicina de las enfermedades no eran producto de castigos divinos, sino que eran fenómenos naturales. Esto lo propuso Hipócrates de Cos, quien se considera como el padre de la medicina científica. Este fue un cambio verdaderamente extraordinario, pero no duró mucho, porque las ideas de Hipócrates fueron después modificadas por otros sabios griegos, incluyendo a uno que vivió en el siglo II después de Cristo, que se llamó Galeno. Galeno propuso que la manera como se producían las enfermedades era por un desequilibrio en 4 humores que dizque eran los componentes del cuerpo humano. Estos 4 humores eran la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Y decía Galeno, estos 4 humores existen dentro del cuerpo y se encuentran en equilibrio. Cuando sobra uno o falta uno de ellos, o si reduce de alguna manera, se produce un desequilibrio de los humores. Y eso es lo que explica la enfermedad. Y esta idea prevaleció hasta el año de 1543, cuando Vesalio, Andrés Vesalio, un médico belga de 28 años de edad, era un hombre muy joven, publicó su libro De Humani Corporis Fabrica, es decir, de la estructura del cuerpo humano, ¿verdad?, en el cual él se basó para describir la anatomía del cuerpo humano, no en los libros de Galeno, como se hacía hacia 1500 años, sino en sus propias observaciones. Él empezó a hacer disecciones en cuerpos humanos, de cadáveres, y sobre esa base publicó su libro, que es un libro maravilloso, porque las ilustraciones, tiene 77 láminas, se hicieron en el taller del Tiziano, en Venecia, y son una maravilla, ¿no? Esto yo lo considero como el momento crucial en que se hizo la primera transformación de la medicina, cuando la medicina se transformó de mágico-religiosa en científica. Esta fue la primera transformación, la transformación científica de la medicina. Se reforzó de manera fundamental durante el periodo que llamamos la revolución científica en el área general del conocimiento, que se hizo más fuerte entre los siglos XVI y XVII. Entonces fue cuando los investigadores, las personas que querían conocer la realidad, empezaron a estudiarla directamente y no en los libros antiguos, en los libros tradicionales, o escuchando las invenciones, porque no eran otra cosa, de los chamanes, de los magos, de los brujos, en fin, de todos este grupo representativo de la medicina tradicionalista, ¿verdad? Hay que distinguir entre estas. Y yo creo que lo que caracteriza a la medicina de nuestro tiempo es su transformación científica. Las ciudades se deben al azar, el diseño, el tiempo y la memoria. Así pensaba el arquitecto Teodoro González de León,
quien tras egresar de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, se encargó de impregnar a la Ciudad de México con su sello característico, concreto cincelado en enormes bloques minimalistas. Si hiciéramos un safari por el Valle de México buscando sus principales obras, encontraríamos el Colegio de México, el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM y hasta el Complejo Comercial Reforma 222. González de León recibió los Premios Nacional de Artes y Bienal de Arquitectura. Fue nombrado doctor honoris causa por la UNAM y desde 1989 miembro del Colegio Nacional, siendo precisamente el responsable de la última remodelación en Donceles 104. Para saber más sobre la vida de este gran personaje o conocer la ruta que se armó para visitar sus creaciones en la Ciudad de México, entra a nuestra página web www.colnal.mx. Ahora quiero compartir contigo el inicio de nuestro libro negro. Soy Fernando Martín Velasco, estamos con el doctor Ranulfo Romo, neurofisiólogo, miembro del Colegio Nacional, para tener una conversación sobre cómo funcionan nuestras neuronas. Ranulfo. Dios mío, qué preguntota. Sí. Gracias por supuesto, por tu tiempo. Encantado. Nos he reunido aquí con el propósito de recrear un poco aquella anécdota que contaste en tu lección de ingreso al Colegio Nacional cuando eras doctorante con Jacques Glowinski, en el que hablabas de que tenías como un problema para ver cómo funcionaban las neuronas dopaminérgicas y tomaste un café en la cafetería del Collège de France con un personaje y ahí surgió pues, las claves de la que sería tu investigación posterior. ¿Podrías contarnos? Claro que sí, mira, mi vida siempre, soy un cazador, parece que estoy buscando los mejores momentos. Y ese día en el Colegio de Francia yo estaba harto porque el experimento que estaba haciendo otra vez llegaba exactamente a lo mismo. En esa época, hace más de 35 años ya o más, yo estaba tratando de ver cómo una molécula que es clave en el funcionamiento de nuestro cerebro es liberada por las neuronas. Sí. Las neuronas se comunican con moléculas y esta molécula que se llama dopamina es esencial para comunicarse con otras células y al mismo tiempo hace que nosotros podamos movernos. Y entonces dejé el experimento y me fui a la cafetería que tenía el Colegio de Francia en París. Voy caminando ahí cabizbajo, derrotado por el mismo experimento que hacía todos los días, me decía exactamente lo mismo y yo no lograba interpretar ese resultado. Llego a la cafetería y me encuentro a un colega un poquito mayor que yo que me dice, oye Ranulfo, ¿y cómo estás? Le digo, pues no muy bien, le digo. ¿Por qué? Pues es que el maldito experimento no me sale como yo quiero que salga. Le dije, me está saliendo como él quiere. A ver, cuéntame, ¿qué me dice? Pues ya le expliqué este asunto de que las neuronas se comunican a través de usando moléculas y que una de estas moléculas que yo estaba estudiando es la dopamina. Pero le dije, fíjate que la transmisión se da en un milisegundo, en una milésima de segundo, y esta se queda encendida durante minutos, horas. Y él me dijo algo fundamental en mi vida. Me dice, mira, Ranulfo, cuando yo hablo con mi novia por teléfono me quedo contento toda la tarde o en su defecto me quedo muy mal. Entonces me dice, tiene que haber un mecanismo en nuestro cerebro que haga que yo me sienta bien durante horas o muy mal durante horas. Eso ya lo sabemos. Un deprimido por ejemplo, se siente mal durante días, durante años. Y bueno, muy rara vez tenemos la felicidad, pero a veces sí tenemos una media hora, 2 horas, hasta un día de felicidad. Y de ahí me fui y con esa idea en mente, dije yo, a lo mejor esta molécula tiene que ver con la felicidad.
Si esta entrevista sale mal, te vas a sentir inconforme. Pues esas neuronas son las responsables de eso. Y si alguna vez estas neuronas están siempre inconformes, vas a llegar a la depresión. Y te puedo asegurar que llegar a la depresión no es algo muy bueno. Entonces, es un mecanismo muy sutil que le da sentido a las cosas de nuestra vida. Es decir, no se encargan de percibir la información, no se encarga de mover, no se encarga de nada, sino simplemente darle sentido a las cosas, valor. Estar contento o estar insatisfecho o nada. Doctor, ¿le parece si hacemos una breve pausa y continuamos en el siguiente capítulo? Por supuesto, estoy puesto. En esta ocasión quisiera platicar algunos aspectos relacionados con la importancia de la química. La importancia de la química no se puede exagerar y de hecho, pues todo el mundo que nos rodea está constituido por materia y la materia, claro, son las moléculas que constituyen dicha materia. Entonces, como químicos, es muy importante que conozcamos la estructura de esa materia para posteriormente modificarla o crear cosas nuevas basados en ese conocimiento que pudiéramos tener de la materia y de las moléculas que la constituyen. Es de esta manera que la química pues, nos rodea continuamente y gracias a la química, por ejemplo, podemos vestirnos, podemos comer, podemos vivir más tiempo. Como ustedes saben, las medicinas son compuestos químicos que nos permiten curar ciertas enfermedades y, en fin, de esta manera podemos vivir vidas más largas y, sobre todo, también vidas más saludables. La química, entonces, depende de nuestro conocimiento de la estructura molecular y, en este sentido, me gustaría abordar el aspecto de la estereoquímica. La estereoquímica se refiere a la orientación de los átomos en una molécula. Tal vez todos tengamos una idea a veces de que las moléculas son como planas, pero en realidad las moléculas son, pues de nuevo, como todo lo que nos rodea, son tridimensionales, es decir, ocupan un volumen y es este aspecto el que estudia la estereoquímica. En fin, esta situación es lo que da lugar a lo que llamamos diferente configuración en estas moléculas y la configuración de las moléculas puede ser muy importante, por ejemplo, en química medicinal. Solo las moléculas con cierta configuración, con cierta estereoquímica, van a ser aceptadas por el receptor biológico y en ese sentido van a provocar la respuesta biológica de interés. Entonces, en los últimos años, un campo de la química es lo que conocemos como síntesis asimétrica y a través de la síntesis asimétrica podemos preparar en el laboratorio, en la planta piloto, en la fábrica, podemos preparar moléculas, nosotros decimos, con cierta configuración, ya sea solo moléculas derechas o solo moléculas izquierdas. Y esto es importante porque de esa manera el fármaco va a ser más eficiente. Hay casos extremos en los que el isómero incorrecto puede mostrar propiedades que pueden contrarrestar las características, vamos a decir, favorables del fármaco en la configuración correcta. Y todos ustedes recordarán el caso de la talidomida, un compuesto que se comercializó racémico en Europa en los años 60. Racémico quiere decir que corresponde a una mezcla 50-50 de estos dos compuestos que realmente son diferentes y entonces resultó que, aunque para la mayoría de las personas
eso no representaba ningún problema. El fármaco se utilizaba como tranquilizante, la talidomida, pero para mujeres embarazadas esta no era la situación, sino que el bebés en estas mujeres embarazadas nacieron con malformaciones porque el isómero incorrecto resultó ser teratogénico. Entonces, esto refuerza el concepto de que es importante la síntesis asimétrica para poder preparar y comercializar únicamente el isómero, decimos el isómero configuracional correcto. ¿Sabías que el doctor Eusebio Juaristi es autor y coautor de 386 publicaciones y, por lo tanto, uno de los químicos latinoamericanos más citados de todos los tiempos? Por ello, fue un orgullo tener sus opiniones en este programa. Hoy descubriste apenas una mínima fracción de la historia y de los miembros que han sido parte del Colegio Nacional, los trabajos y las aportaciones de cada uno de ellos, de los que están activos actualmente y de los que ya no nos acompañan. También los encuentras en el acervo de la biblioteca de esta institución, la cual puedes venir a consultar siempre que tú quieras. Si te perdiste alguna conferencia, no te preocupes, puedes encontrarla en la cuenta de YouTube. Yo soy Ana Peiro, me acompañaste en Rubik, la revista de divulgación del Colegio Nacional. Fue un placer, te veo muy pronto para seguir compartiendo el conocimiento.